Bueno, la gestión de Collado tiene luces y sombras, pero a mí me parece que tiene más sombras que luces. Te voy a decir por qué. No, lo que pasa es que ya el tiempo pasó en que lo más importante para el desarrollo del sector era la promoción internacional. Ya eso no es necesario. Nosotros tenemos 85.000 habitaciones hoteleras que el 90% de ellas pertenece a cadenas y a inversores extranjeros. Son ellos los que tienen la responsabilidad. Meliá tiene más de 400 hoteles en el mundo y tiene una maquinaria promocional extraordinaria. De manera que poner el énfasis en la promoción internacional es algo que a mí me resulta obsoleto. La entrevista del Telematutino es gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Yadó. Él es un experto en turismo, pero maneja muchísimas otras áreas y vamos a aprovechar eso en esta entrevista. Como siempre, Juan, agradecido de tu participación. Y yo agradecido por la invitación. Gracias. Es un honor. Muchas gracias. Juan, con toda esta situación de las medidas de Trump y los aranceles y una cosa diferente cada día, aparentemente el turismo va a ser de los sobrevivientes, porque al turismo no le pueden poner aranceles, ¿no? Pero hay quien ha dicho que si con los aranceles México devalúa su moneda, México sería barato, y si no estoy equivocado, México es nuestro principal competidor en el área, ¿no? El Caribe mexicano. El Caribe mexicano. Pero también el segundo emisor de turistas extranjeros es Canadá, a la República Dominicana, como país individual. La Unión Europea como paquete. Entonces, también podría haberse afectado. ¿Tú crees que podríamos...? Yo no diría que se va a caer el turismo, pero que quizás no va a seguir creciendo a la velocidad que lo ha venido haciendo. Bueno, para comenzar hay que señalar que el año pasado, el 2024, fue el año de mayor bonanza del sector turístico en toda la historia del turismo en nuestro país. Lo que se alcanzó en términos de volumen de turistas y cruceristas fue sin precedente, es decir, recibimos 8.600.000 turistas de vía aérea, entre los cuales se cuenta 1.7 millones de dominicanos no residentes, que se cuentan como turistas. Sí. Recibimos 2.3 millones de cruceristas, pero hay que también hacer la salvedad de que la totalidad de los cruceristas no se desmonta del barco, tal vez un 40 o un 50% se desmonta en los puertos de atraque. Pero ciertamente son cifras sin precedentes y que evidencian un enorme crecimiento. El crecimiento de los turistas solamente fue de 5.9, que es un crecimiento muy robusto. De manera tal que yo creo también, por las noticias que veo en los boletines turísticos, que vamos a tener un buen año este 2025. Tal vez la tasa de crecimiento no pase de 4%, porque la oleada provocada por la pandemia, es decir, había una demanda comprimida, una demanda no satisfecha por los viajes turísticos en vista de que la mayoría de los países impusieron restricciones de viaje. En los cruceros también hubo una caída dramática del flujo de cruceros por aquello del distanciamiento social que tú no lo puedes conseguir muy bien en los cruceros. Y a partir del 2021 el sector turístico mundial se ha venido recuperando hasta el punto de que el año pasado ya se había conseguido el monto total de llegadas internacionales de un billón, es decir, 1.400 millones de llegadas internacionales ya el año pasado se consiguió. El crecimiento nuestro no es más que un reflejo de eso, de que ha habido una recuperación del sector a nivel mundial. Ahora bien, con relación a las medidas del presidente Trump,
yo creo que eso no va a tener mayor impacto aquí. Fíjate, lo que pudiese tener algún impacto es que si todos estos aranceles que él se supone que va a imponer provocan una inflación en Estados Unidos y sube el precio de la gasolina, entonces eso reduce el ingreso personal disponible, como lo llaman los economistas, y en consecuencia eso puede tener un impacto negativo en la tendencia o la propensión a los viajes. Pero el año pasado nosotros recibimos el 46% de los turistas, es decir, extranjeros y dominicanos no residentes de vía aérea, 46% provino del mercado de Estados Unidos, es nuestro principal mercado emisor. El 17% provino de Canadá. Entre los dos, tú estás hablando de un 63% más o menos, un 65% del total de los turistas. Sí. De manera que si hay algún retraimiento del flujo, yo no creo que va a reducirse el flujo. Lo que puede ser que pase es que el ritmo de crecimiento se aminore como consecuencia de esos impactos internos en esos países. Afortunadamente, ya tanto en el caso de México como en el caso de Canadá, los aranceles anunciados por Trump de un 25% han sido puestos en pausa. Supongo yo que esperando a que los países afectados, México y Canadá, cumplan con las promesas que le hicieron al presidente Trump. En el caso de México sería el de desplegar 10,000 tropas en la frontera para evitar las caravanas de inmigrantes y evitar el tráfico de fentanilo, etc. En ese caso ya se comenzaron a desplegar algunas tropas en Tijuana. Vi en las noticias que llegaron 500 efectivos militares a Tijuana de parte del gobierno del ejército mexicano. Yo creo que eventualmente eso va a quedarse así, es decir, que no va a haber una subida de aranceles tan dramática como la del 25%. Es posible que haya, qué sé yo, termine en un 5%. Sí, porque ya en la primera administración de Trump se renegoció el NAFTA. Se renegoció el DR-CAFTA, sí, y ahora se llama, como tú bien dijiste en tu comentario, el TEC-MEX. Pero es una violación del Tratado de Libre Comercio que significó el DR-CAFTA. Eso de ponerle aranceles. Y las economías de Estados Unidos y Canadá están tan intricadas con la de Estados Unidos que posiblemente las medidas arancelarias sean contraproducentes para los tres países. A mí me parece que lo que está buscando el presidente Trump es medidas que contengan la migración ilegal y que al mismo tiempo contengan el narcotráfico. Pero eso hay que esperar a que se desarrolle. Pero vuelvo y te repito, no veo cómo los países involucrados pueden vivir con aranceles de 25%, porque las economías están demasiado vinculadas. Para terminar esta breve interrupción, yo creo que puede haber una ralentización del flujo, pero no una reducción del flujo de turistas de parte de Canadá y Estados Unidos, que como dije anteriormente, significan el 65% de los turistas. Señor Yadó, volviendo al turismo en la República Dominicana, durante años hemos estado viendo observaciones que se le hacen tanto al gobierno como al propio ministerio de las cosas que debían hacerse en el país para que nuestro turismo se consolidara. ¿Cómo usted valora el Ministerio de Turismo actualmente? El ministro de Turismo de la República Dominicana y lo que está haciendo por el país en materia turística.
Bueno, la gestión de Collado tiene luces y sombras, pero a mí me parece que tiene más sombras que luces. Te voy a decir por qué. Él le ha puesto casi su mayoritaria atención a los eventos promocionales en el exterior. Y a mi juicio eso es una prioridad obsoleta. Pero antes se le criticaba mucho al país porque justamente no tenía esa aparición y esa presencia en esos eventos. Y si era tímida. No, lo que pasa es que ya el tiempo pasó en que lo más importante para el desarrollo del sector era la promoción internacional. Ya eso no es necesario. Nosotros tenemos 85,000 habitaciones hoteleras que el 90% de ellas pertenece a cadenas y a inversores extranjeros. Son ellos los que tienen la responsabilidad de promocionar su producto. Los ganaderos, el Estado no le promociona a las vacas. Los que producen pollo no reciben promoción de parte del Estado. Esto es un privilegio que nuestro país concedió a un sector naciente, pero que ya ese sector está totalmente maduro y puede asumir los principales retos de la promoción, como lo hacen, porque esas cadenas internacionales, imagínate, Meliá tiene más de 400 hoteles en el mundo y tiene una maquinaria promocional extraordinaria, gigantesca. Son ellos los que tienen que procurarse sus clientes para rentabilizar sus inversiones. No es el Estado dominicano. Ya ese tiempo pasó. Eso era apropiado en los años 80, 90, pero ya eso pasó. De manera que poner el énfasis en la promoción internacional es algo que a mí me resulta obsoleto. Pero el hecho de que el turismo siga creciendo no es un logro de su gestión. Tampoco. No es decir, por default cualquiera lo hubiera logrado. Yo creo que sí, porque, vuelvo y te repito, el vuelco o el resurgimiento del sector turístico es producto de la pandemia. Porque durante la pandemia los países pasaron 2 años cerrados y en consecuencia el flujo de turistas... Sí, hubo un derrumbe. No colapsó, pero sí se derrumbó. Esa es una buena caracterización. Al nuevamente los países abrirse y la gente deseosa de viajar porque pasaron 2 años presos, pues ha habido un vuelco, pero ese vuelco no ha sido solamente en República Dominicana, eso ha sido a nivel mundial, la recuperación del sector. Pero ¿y si seguimos liderando? ¿Y si seguimos creciendo? ¿No es un indicador? Es un buen indicador, sí. Es decir, pero hemos estado creciendo hace 20 años. Sí, hubo una disminución del flujo en el 91 como consecuencia de la guerra del Golfo. Pero en todo. Y cuando ocurrieron las muertes en el este de los norteamericanos, ahí también no hubo disminución, pero hubo menos crecimiento. Sí, hubo menos crecimiento, pero no muy sensible en realidad. El 91 fue el único año en que hubo una disminución del flujo en un 10%. Juan, ¿tú no crees que quizá el papel debía de ser cuidar los entornos turísticos e invertir en infraestructura como acueductos, el tema de... carreteras, hospitales. Y algo centros que puede contaminar el alcantarillado, el acuífero, sí. Ciertamente. Los desechos sanitarios. La seguridad jurídica. Bueno, por eso fue que dije, cuando me preguntaste sobre la gestión de David Collado, que tiene luces y sombras. Las luces para mí ha sido la vinculación muy estrecha que él ha tenido con el sector privado, que está muy contento porque él ha puesto su mayor atención en la promoción internacional. Y también la transparencia. Hay que admitir que él ha manejado el ministerio con mucha transparencia, pero lo fundamental es que la prioridad de su gestión no ha sido la correcta.
la prioridad debe ser el mejoramiento del producto turístico dominicano, que es el país entero. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos diversificar nuestros productos y poner la atención a los aspectos de sostenibilidad y dejar a los hoteleros que se promocionen ellos mismos. Por ejemplo, tú mencionaste una palabra muy importante y álgida en materia del sector turístico, que es la situación del acuífero del este. El acuífero del este está siendo afectado por la sustracción del agua dulce del subsuelo, y eso ha provocado una intrusión salina, es decir, que el agua del mar se mete al acuífero. En algunos lugares, como por ejemplo al norte de San Pedro de Macorís, la intrusión salina se ha detectado a 14 kilómetros. En el caso de Bávaro se ha detectado a 12 kilómetros desde la orilla hacia el interior. Y todo eso se debe a que el enorme consumo de agua que tiene las 50.000 y tantas habitaciones que existen en el polo de Bávaro Punta Cana, consumen agua a raudales, y eso va disminuyendo el acuífero, y ese es un problema al cual las autoridades no le han puesto el cascabel al gato, porque eso pone en peligro la salud del sector turístico en el futuro, porque podríamos quedarnos sin agua. Además de que afecta a la agricultura, porque la intrusión salina tiene un impacto sobre los cultivos, casi todo de caña de por ahí, pero tiene un impacto negativo. Esa es una prioridad ambiental, si tú quieres, pero que le toca al sector turístico, porque el que provoca los daños es el sector hotelero y las 50 y tantos mil habitaciones que hay en Bávaro Punta Cana. De Bávaro Punta Cana te puedo decir también que hay una urgente necesidad de un plan de desarrollo urbano. Y eso son tareas que implican, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial para la provincia completa. Son tareas espinosas, son tareas que no concitan mucha publicidad, y que son muy retadoras porque son muy complejas, pero las autoridades no abordan ese tipo de retos y desafíos en favor de los viajes al exterior y las francachelas con las ferias turísticas. Por eso yo no puedo estar contento con las prioridades actuales. Nos vamos a comerciales, Juan Yadó. Nos quedan todavía muchos temas. Los invitamos a continuar con nosotros y el doctor Juan Yadó. El doctor Juan Yadó nos acompaña esta mañana en Telematutino 11, experto en turismo. Doctor, hemos visto cómo ha irrumpido en el mercado desde hace ya un tiempito la modalidad de Airbnb. Y todo el mundo se ha montado en esa ola. Y hasta en los campos más remotos, hasta de República Dominicana, hay personas con cuentas de Airbnb. Han ocurrido varias cosas aquí en la ciudad. Algunos edificios se han pronunciado que no quieren ese tipo de visitantes por la falta de control. ¿Cómo usted ve el Airbnb y su futuro y la competencia que pudiera hacerle a los hoteles tradicionales? Esa es una pregunta muy buena, porque es muy pertinente en esta época en que ha surgido esa nueva oferta de alojamiento, que para mí es un complemento muy deseable porque diversifica la oferta, nos hace más competitivos, atrae más visitantes, porque hay visitantes que no pueden pagar lo que cobran los hoteles. Y el daño, entre comillas, que pueda causar ese tipo de oferta a la hotelería tradicional es poco. Porque la hotelería tradicional ofrece no solamente el alojamiento, sino además una serie de otros servicios, como por ejemplo el de la gastronomía, el entretenimiento. El arreglo de la habitación. Exactamente, arreglan la habitación.
el paquete que ofrecen los resorts es muy diferente a lo que ofrece un alquiler pura y simple de un apartamento o villa. En consecuencia, esta nueva oferta atiende a un segmento del mercado que es diferente al segmento que demanda los servicios hoteleros. De acuerdo al Ministerio de Turismo, tenemos ya 126,000 habitaciones. Es decir, mucho más que las habitaciones hoteleras. Es decir, de Airbnb. En Airbnb. Son muchos. Estamos, por ejemplo, esta mañana vi que los hoteleros de Cancún tuvieron que bajar las tarifas en este primer trimestre porque ha habido un descenso de la afluencia de turistas, y una de las razones por las cuales ellos han tenido que bajar, cita el reporte que vi esta mañana, es precisamente que la competencia de los alojamientos de alquiler que compiten con los hoteles. Yo creo que posiblemente eso sea una exageración de parte del presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Islas Mujeres, pero... claro, lo que pasa es que tanto allá como aquí quieren grabar a Airbnb, quieren que le coloquen, porque también Airbnb lo usan muchos dominicanos. Sí. Los dominicanos que quieren irse a punto turístico alquilan apartamentos. No, y yo creo yo, por ejemplo, cuando viajo, yo jamás he alquilado un hotel, yo alquilo un apartamento. Sí, es decir, vuelvo y repito, es más barato. Diversifica el producto, te hace más competitivo, etcétera. Pero es justo que el país ponga gravámenes, ponga impuestos sobre las operaciones. Pues es una operación comercial, igual que cualquier otra. Por lo menos el ITEBI deberían pagarlo. Se ha dicho varias veces que el Ministerio de Turismo está preparando una propuesta en ese sentido, pero no sale la propuesta. Pero deben pagar algo, pero no igual, doctor, porque tampoco se han beneficiado. Una familia que tiene un apartamento y lo renta no tiene los beneficios que la ley le otorga, de esas exenciones, que le otorgan a los proyectos hoteleros. Entonces no se puede medir con la misma vara ni parecida. Esa es una buena, pero por lo menos deberían pagar el ITEVIS. Otra cosa buena que tiene el alojamiento de alquiler es que los alojamientos pertenecen a los dominicanos. Mientras que, como dije anteriormente, el inventario de habitaciones hoteleras que tenemos es casi en su totalidad inversión extranjera. De manera que hay una derrama económica asociada con el alojamiento de alquiler. Y ya en Bávaro, Punta Cana, están surgiendo muchos proyectos que son no para vender los apartamentos, sino para alquilarlos. Sí. De manera que... Es decir, que hay un desarrollo inmobiliario. Hay un desarrollo inmobiliario y vuelvo y repito, el principal, en términos de los intereses colectivos, es muy importante que los beneficiarios sean dominicanos. Juan, y en términos de los nuevos polos, ¿cómo tú ves a Pedernales, Miche, ahora en Puerto Plata, Bergantín? ¿Cómo tú ves esos nuevos desarrollos? Bueno, yo pienso que va muy bien. En el caso de Pedernales, se supone que el primer hotel de 500 habitaciones será abierto a finales de este año. Son 3 hoteles que el Estado está construyendo por un total de 1.517. Pero parece que la infraestructura va muy lenta. Algunas cosas han sido objeto reciente de recientes críticas. Es el asfaltado del tramo que va desde Enriquillo a Pedernales. Eso está paralizado prácticamente, pero bueno, y también la pequeña carretera que une a Cabo Rojo con La Cueva y Bahía de las Águilas, que solamente tiene una primera capa de asfalto. Pero en términos generales ya la planta de tratamiento está lista, los hoteles se siguen construyendo, no ha habido pausa, ha habido lentitud pero no pausa.
El asunto de los cruceros va muy bien. Se está pronosticando que para este año arribarán a Cabo Rojo 250,000 de cruceristas. Repito que no todos bajan al puerto de atraque, pero ya van 18,000 cruceristas que han visitado a Cabo Rojo. Y gastan cuando bajan a tierra. Compran Sí, artesanía, cogen excursiones. sí, cogen excursiones. Algunas organizaciones de pedernales se están quejando porque no le está percolando el beneficio. Le están llegando de otro sitio. Bueno, que van a otras excursiones, etcétera, pero es inevitable que a medida que vaya ese flujo de cruceros consolidándose, toda la región será beneficiada. Vamos lentos ahí, pero vamos seguros. Y yo creo que es una de las principales logros de la administración Abinader el haber cogido los toros por los cuernos en el sur, que es la región más pobre del país. En cuanto a Miches va viento en popa. Hay un solo proyecto de Miches, el Maralda, que está planificando 29,000 habitaciones. Oh Dios, uno solo. Eso está anunciado así. No, pero Maralda también ya comenzaron un par de hoteles a ser construidos ahí. Se está esperando el famoso Four Seasons de Cisneros, que hace más de 6 años fue inaugurado por el presidente Medina, pero que no acaba de despegar. Pero hay ya unas 3,000 habitaciones en Miche. Y lo que se espera es que ese desarrollo no solamente siga creciendo, sino que se convierta en un enclave de lujo. Miche va bien. Hay 90 kilómetros desde Miche al aeropuerto de Punta Cana, y eso es un poquito indeseable, porque en la industria turística mundial se estima que el trayecto entre aeropuerto y hotel no debe pasar de 1 hora. 90 kilómetros es un poquito más de 1 hora. Pero eventualmente podría desarrollarse otro aeropuerto cerca de Miche. Sí. Y en cuanto a Punta Bergantín, bueno, hay hoteles anunciados, pero que no sean. Hay un hotel ahí que será de unos 200 millones de dólares de inversión, del Grupo Martiñón. El Grupo Martiñón es un grupo hotelero español que ahora ha hecho una alianza estratégica con Hyatt, y los hoteles que tienen en el país ahora ya no son del Grupo Martiñón, sino que son de la marca Hyatt. Que es una marca de prestigio. Es una marca de prestigio y de lujo en Estados Unidos que recién ha decidido incursionar en el mercado del todo incluido. Por ejemplo, el hotel que se llamaba Natura en Bávaro, ahora se llama Hyatt Flores, me parece. Tiene la marca Hyatt. Y eso es un desarrollo que al país le conviene, porque Hyatt es una marca de lujo, ahora incursionando en el todo incluido. Pero recientemente en Fitur se anunciaron un par más de proyectos, no recuerdo los nombres, o proyectos hoteleros para Bergantín. En términos generales, a mí me parece que Bergantín, como que todavía, porque ese hotel de 200 millones de dólares no ha comenzado a construirse todavía, ha sido anunciado hace meses, pero no ha comenzado a construirse. El estudio de cine de Vin Diesel tampoco ha comenzado a construirse. Pero eventualmente yo creo que con el auge que está teniendo el sector, Punta Bergantín va a ser viable. Yo estuve leyendo un boletín de una consultora internacional que se llama Lodging Econometrics, que dice que en el país,
el Ministerio de Turismo, a través de su apéndice Confotur, aprobó 66 proyectos hoteleros el año pasado, 2024, con un total de 17,000 habitaciones. Ahora, sabemos todos que esos proyectos que aprueba Confotur no necesariamente se materializan. En épocas pasadas, tal vez un 15% eventualmente se construían y operaban. Yo creo que ese porcentaje, yo no lo he chequeado últimamente y no hay información de seguimiento de los proyectos como para poder decir. Pero yo creo que con el auge del sector se puede inferir que ha habido una buena rentabilidad en la inversión hotelera y en consecuencia el porcentaje de proyectos que son aprobados por Confotur y que eventualmente se materializan debe haber subido a la mitad. Lo cual quiere decir que 17,000 habitaciones y la mitad serían 8,000 por lo menos. Doctor, no quería terminar el programa sin preguntarle su opinión con respecto a la posibilidad o la viabilidad o la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto en el este, en Punta Cana. ¿Caben 2 aeropuertos y si son necesarios? Perfectamente, no son necesarios, pero no veo razón por la cual al aeropuerto propuesto por la familia Azuri para Macao, no veo razón por la cual le hayan puesto impedimento, porque esta es una economía de mercado y aquí la libre empresa debe consolidarse y prosperar. Hay una distancia entre ese aeropuerto propuesto y el de Punta Cana de 22 kilómetros y eso es más que suficiente para que no haya un factor de inseguridad que impida que ese aeropuerto se desarrolle. Pero, es decir, la distancia entre el aeropuerto de La Romana y el de Punta Cana es media hora. Prohibir algo que va a quedar en Macao no tiene sentido, no tiene justificación, excepto que obviamente será un competidor más para los aeropuertos existentes. Juan, como siempre, muy agradecido porque tú nos ofreces primicias, informaciones muy interesantes de ese sector que es hoy, como se decía antes, la columna vertebral de la economía dominicana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.